Y para continuar esta conversación, esta tarde de martes de febrero, nos acompañará el analista internacional Patricio Gajardo. Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Esteban? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá y poder conversar contigo también del acontecer internacional, ya que no solamente hay que ver lo que nos pasa, ¿cierto?, en Chile, sino que está pasando por acá cerca, ¿no? Y en ese sentido, tuvimos elecciones, ¿no?, en Ecuador. Se enfrentó el actual presidente Daniel Noboa contra Luisa González, y bueno, tuvimos resultados bastante apretados. Un poco que primero nos puedas explicar por qué tenemos estas elecciones tan, de alguna manera, pareciera ser que elecciones en Ecuador hace muy poco, ¿no?, donde asume Daniel González, Daniel Noboa, y ya tenemos, ¿cierto?, 2 años, año y medio después, 2 años después, elecciones presidenciales. ¿Qué ocurrió en Ecuador? El presidente era, ¿cierto?, antes el presidente Lasso. ¿Qué sucedió para que llegáramos a elecciones tan anticipadas, al parecer? A ver, constitucionalmente en Ecuador existe la posibilidad de disolución del Congreso, llamar a elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias. Y eso fue lo que hizo el presidente Lasso. Uh-huh. Y, fue elegido Daniel Noboa, y que compitió también con Luisa González, con la actual competidora, y ganó en forma bastante estrecha, pero ganó en segunda vuelta. Y ahora nos encontramos con un escenario parecido, sorprendentemente. Por eso lo que pasa es que solamente Noboa tenía que terminar el mandato de Lasso, ¿correcto? Claro. Entonces, por eso que me parece muy bien lo que tú señalas, que hace relativamente poco tuvieron elecciones, porque el mandato de Noboa concluye cuando concluye el mandato de Lasso. Claro, no eran elecciones para un periodo nuevo completamente. Un periodo completo, okay, correcto. Entiendo. Ahora sí, esta elección que se va a definir el 13 de abril, en segunda vuelta, porque virtualmente empataron, ¿no? Fue algo sorprendente, nadie esperaba eso, al menos las encuestas, para que veas que las encuestas se equivocan en todas partes, no solamente acá. No solo en Chile. Las encuestas daban que probablemente Noboa podía ganar en primera vuelta, y no sucedió así. La diferencia es mínima, 45-44, una cosa así, sí, según los últimos datos. No sé si tú tienes un dato más exacto, a lo mejor. No, tengo el 44,3 para Daniel Noboa y 43,8 para Luisa González, o sea, casi cada uno. O sea, están empatados. En 44, claro, exactamente. Un parte técnico, sí. Exacto. Oye, y para ¿cómo entender estos resultados? Porque para que la gente que no está familiarizada con la realidad de Ecuador, Daniel Noboa es un presidente que podríamos ubicarnos en la centro derecha ecuatoriana, una persona muy joven, y Luisa González es una ya veterana en la política ecuatoriana, que representa de alguna forma al mundo de Rafael Correa, ¿no?, que fue probablemente uno de los personajes más importantes en la primera década del siglo XXI en la política no solo ecuatoriana, sino que latinoamericana, con esta, si querés, ola un poco más de izquierda que vivió el continente, con Cristina Fernández en Argentina, con Evo Morales en Bolivia, con él en Ecuador, ¿no?, con Michelle Bachelet en Chile en su momento también. Entonces, ¿cómo entender que este resultado esté tan ajustado? ¿Qué nos puede decir? ¿Para dónde un poco estar mirando qué va a pasar de aquí al 13 de abril? Falta bastante tiempo, o sea, la segunda vuelta tiene harto espacio para cambios, para dar vuelta a esta elección, ¿no? A ver, Esteban, bien importante considerar que desde hace, te diría yo, desde el comienzo del siglo XX con Rafael Correa, en la política ecuatoriana ha estado en esa fisura correísmo y anticorreísmo. Claro. Rafael Correa está exiliado en Bélgica, acusado de delitos de corrupción, no ha vuelto al país, pero ejerce, y hay un movimiento, Luisa González representa eso,
Lo que pasa es que Correa, y como tú lo señalabas muy bien, estaba muy alineado con el socialismo del siglo XXI, es decir, con el chavismo. No te diría tanto con el madurismo, que después se desacopla y se va a un régimen más dictatorial, a pesar que él fue cuestionado, y me refiero a Correa, por ser muy autoritario y muchos delitos de corrupción, también vínculos con el crimen organizado, etcétera. Hay una serie de cuestionamientos, también restricciones a la información, a la libertad de prensa. Rafael Correa, un líder muy estableció leyes en la cual persiguió mucho al periodismo y a la oposición en materia de medios de comunicación. Y en el caso de Noboa, él es hijo de un millonario muy importante de Guayaquil. Llegó al poder de 35 años y representa sino que una línea que se ha ido identificando con la tendencia que se está dando ahora en América Latina muy fuertemente, del mileísmo, del buquelismo, de los partidarios del orden, del libre mercado, etcétera. Es decir, incluso se percibe a Noboa teniendo la posibilidad de ser presidente ya no de transición, como fue el caso de su administración, sino que será un presidente en la cual lleve a cabo reformas económicas importantes. El país sufre una crisis económica. ¿Por qué se puede entender el correísmo? Porque el correísmo tuvo un periodo de bonanza económica por los precios de los commodities, particularmente cuando gobernó Rafael Correa. Y eso le permitió una situación de alguna manera económicamente más solvente de la crisis económica. De hecho, este año Ecuador tuvo un crecimiento de menos 1,4, una cosa así. Por lo tanto, nos encontramos. Y agreguemos un tema que para los chilenos es muy también importante, que es el tema de la violencia y del orden público. Hubo hace unos 2-3 años, diría yo, el periodo de Lazo al final, en la cual virtualmente hubo una cantidad de asesinatos impresionantes. En las ciudades más importantes se vieron enfrentadas con crimen organizado desde las cárceles, en la cual se atacó a la población civil en forma indiscriminada, haciendo una demostración de fuerza de cómo el crimen organizado, de alguna manera, no de alguna manera, sino que de manera efectiva, tenía más poder que el poder del Estado. Claro. Patricio, y en ese sentido, porque ya un poco describimos, ¿cierto?, lo que representa Daniel Noboa, ¿cierto?, si se quiere, esta derecha con algunos bríos distintos a la derecha más tradicional, porque al final Guillermo Lasso era una persona de centro o es correcto, era de derecha, pero era la derecha más tradicional, claro, similar probablemente en algunos casos al expresidente Piñera, por ejemplo, ¿cierto? Correcto, una mezcla liberal conservadora más bien tradicional, y Noboa es distinto. Y también para entender en este caso a Luisa González, porque al final si uno mira la centroizquierda, la izquierda que gobernó parte importante de los países del continente al principio del siglo XX, o sea, siglo XXI, todos han ido sufriendo cambios. O sea, la segunda administración de la presidenta Bachelet no fue igual a la primera. Cómo llega también Lula da Silva es distinto. La transformación que fue sufriendo el mismo kirchnerismo en Argentina también tuvo ciertos ribetes distintos. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un eventual triunfo de Luisa González? Porque no sería lo mismo. Primero, no es Correa, y segundo, no es el mismo proyecto, al parecer, ¿no? Pero y Correa sigue siendo, y ahí hay un matiz, Correa sigue siendo muy influyente
en los dirigentes y en Luisa González específicamente. A pesar que yo comparto absolutamente tu diagnóstico de que difícilmente hoy día podría Luisa Correa tener como paradigma el socialismo del siglo XXI que representó Chávez o que podría representar Maduro. Claro. Maduro está absolutamente desprestigiado en ese sentido. Y sumémosle que además el crimen organizado, los vínculos entre Venezuela y el crimen organizado son evidentes. Claro. Además, Ecuador tiene una cantidad importante de migrantes venezolanos y que también generan una tensión social compleja, que en Chile también la conocemos. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en un contexto muy distinto. Pero habría que analizar efectivamente qué nivel de autonomía tiene González, Laura, digamos, la presidenta, la candidata Luisa González, con respecto a Correa. Porque hasta el momento, como que el discurso de ella es como volver a los buenos tiempos, en las cuales había un Ecuador que económicamente era solvente, era más solidario, había más preocupaciones por los pobres, etcétera. Pero no ha tenido un discurso claro, excepto que está en contra de la militarización, contra la delincuencia que ha llevado a cabo Noboa. Claro. Y que por lo tanto no es partidaria de esta línea más dura, estilo Bukele, claro, y de un libertarismo en materia económica al estilo Milei, para colocar el parámetro que son identificables, pero tampoco ha señalado qué es lo que haría ella en un contexto tan distinto como el que enfrentamos hoy día. Así que en ese sentido habría que ver qué nivel de autonomía tiene ella de Correa y de qué nivel hasta el momento aparece como una figura amparada por Correa y que quiere volver a por lo menos un periodo en el cual, a pesar que fue autoritario Correa, fue corrupto, hubo cierto nivel de crecimiento económico. Perfecto. Bueno, estamos conversando con Patricio Gajardo, analista internacional. Y una pregunta, Patricio, que siempre se nos viene a mente cuando estamos hablando del continente latinoamericano. ¿Qué implica el triunfo de... ¿Hay alguna diferencia para Chile respecto de las relaciones que podamos tener con Ecuador si gana Noboa, si gana González? Porque recordémosle, ¿cierto?, a nuestros auditores que Chile tiene una extensa relación con Ecuador. Hemos tenido múltiples intercambios en materia militar, por ejemplo, ¿cierto? Y siempre hay generalmente intercambios de experiencias militar. Probablemente tenemos una mucho mejor relación que la que hemos tenido históricamente con nuestro vecino Perú, en lo que tiene que ver con la costa pacífica. Entonces, no es un país que no sea irrelevante, claro. Por cierto, hemos generado lazos muy fuertes. Es un aliado estratégico. Exactamente. De Chile, Ecuador. Eso es real. Yo te diría que, bueno, estamos en un periodo de cambio nosotros también. O sea, uno, si mira el momento actual, claro, no me cabe la menor duda que el presidente Boric estaría muy contento de ganar a Luisa González. Estaría más dentro de la línea ideológica de izquierda. Claro. Y reforzaría con Petro en Colombia. Y con Maduro las relaciones no están muy fructíferas, así que creo que ahí no habría mucho canal de comunicación, pero para Boric sería una buena noticia. Pero estamos hablando en un contexto de cambios muy profundos. Hay que tomar en cuenta, y yo lo tomaría, que primero Boric está en su último año de gobierno. Entonces, segundo, Trump está tomando decisiones frente a América Latina. Marco Rubio tuvo un viaje a Centroamérica y ha dado señales en temas de migratorio fuerte.
hacia Colombia, hacia el crimen organizado, que es uno de los problemas graves que tiene, considerando que el Tren de Aragua y otras organizaciones de cárteles fueron considerados por Trump a través de una orden ejecutiva como grupos terroristas. Por lo tanto, eso llevaría la posibilidad de intervenciones de Estados Unidos o sea, estaría la posibilidad de que Estados Unidos interviniera en terceros países frente a organizaciones que son consideradas terroristas. Eso quedó establecido desde los atentados del 2001 como una forma de defensa para impedir que se repita un atentado como lo que se sufrió el año 2001 a partir de grupos terroristas. Es decir, que efectivamente si yo declaro que una organización es terrorista, yo la puedo atacar donde quiera que ésta sea, ¿ya? En cualquier parte, porque tengo que autoprotegerme y buscar la seguridad interna. Y la seguridad de Estados Unidos está primero que otro tipo de... Que la soberanía de los países, por ejemplo. Correcto, con la soberanía de otros países. Tú lo definiste claramente. Sí. Piensa tú que después que se produjo el atentado del 2001, se atacó a Afganistán, que bueno, era un estado fallido y todo lo demás, pero se atacó fuertemente. Después, bueno, hubo la invasión de Irak, que también del año 2003, que también siguió la misma lógica. Entonces, claro, América Latina como que no aparecía en este mapa, pero hay que recordar que el Plan Colombia, que llevó a los acuerdos de paz, entre comillas, fue fuertemente apoyado por Estados Unidos, tanto económica como militarmente, para llegar a acuerdos que han sido de una paz relativa en el caso colombiano. Claro. Pero creo que hay que tomar en consideración. Entonces, cuando tú me preguntas qué impacto tendría, hay que ver, porque ya han habido declaraciones que serían de parte de autoridades de la nueva administración Trump, que si ganara Luisa González sería un desastre para las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al contrario, ha dicho: lo único que quiero es que el presidente en Ecuador termine con una letra A, indicando obviamente que prefiere que gane Luisa González. Así es, efectivamente estará por verse, ¿no?, el nuevo pacto que pueda tener Estados Unidos, la nueva relación que puede tener con los países latinoamericanos, y bueno, y también iremos viendo y monitoreando cómo eso va afectando a nuestro país. Bueno, Patricio, muy interesante conversación, te quería dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban, siempre es un placer. Y así nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.